Sociedad Colimense de Estudios Históricos presenta a Isolda Rendón Garduño. Isolda Rendón es colimense por adopción, bailarina de danza folclórica, etnohistoriadora y maestra en educación. Ha dedicado su vida profesional a la ejecución, enseñanza e investigación de la danza y la música mexicanas, con especial atención en la cultura del mariachi. Ha participado en múltiples foros artísticos y académicos nacionales e internacionales. Es fundadora y directora de Hoja Santa, Danza y Música Mexicana, agrupación villalvarense con la que fomenta la revaloración de nuestro patrimonio cultural con niñas, niños y jóvenes. Isolda Rendón Garduño es socia activa de la Sociedad Colimense de Estudios Históricos desde el año 2009. Con ustedes, la maestra Isolda Rendón Garduño. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Haciendo Historia. Yo soy Isolda Rendón Garduño y vamos a platicar un poquito sobre el mariachi. Ese conjunto musical emblemático de nuestro país que fue declarado como Patrimonio de la Humanidad en 2011. Como sabemos, el mariachi, hoy lo concebimos pues justo como ese símbolo nacional, pero por supuesto tiene detrás toda una historia muy interesante. Y vamos a ver también que todas las categorías musicales que hoy escuchamos que toca el mariachi, pues realmente no es que siempre las haya tocado. Por ejemplo, hoy podemos escuchar, interpretar pues desde un son, un jarabe, pero también una polka, también un paso doble, también vamos a escuchar pues las rancheras, por supuesto, cumbias, guapangos y hasta música clásica académica. Entonces, esas categorías musicales que hoy escuchamos del mariachi no siempre estuvieron ahí presentes, se han ido influyendo poco a poco a partir de la historia y de su conformación. Entonces, vamos a platicar un poquito justo de esta historia que podemos ubicarla en la época virreinal, en la época en la que también existían los fandangos, estas fiestas en las que se reunía la gente para disfrutar, para convivir, para celebrar algo, pero una de las características es que había música, pues estaban los músicos ahí de cuerdas, había tarima para poder bailar y por supuesto esta parte de la convivencia. Pero no toda la gente se reunía, por supuesto estamos hablando de estratos sociales. Y la gente de los estratos más bajos era la que tenían este tipo de convivencias, los fandangos. En la época virreinal es donde encontramos esta manifestación ya documentada. Y se documenta porque se sienten convivios escandalosos. Aquí en Colima, por ejemplo, tenemos documentos en donde encontramos la prohibición de los fandangos por escandalosos, porque pues alteran las buenas costumbres. Entonces, ya estos datos son importantes porque estamos hablando de fiestas que se hacían de noche, de fiestas que daban hasta altas horas y que la hacían además los estratos más bajos, ¿no? La población de gente de servicio. Y esta parte también es muy importante porque vamos a encontrar entonces la presencia pues no de una cultura sino de varias culturas y por eso podemos hablar del mariachi pues de esta forma intercultural, en donde vamos a observar por supuesto la presencia española a partir de distintas categorías musicales, pero por supuesto de los instrumentos de cuerda que antes de los españoles pues no los teníamos aquí en este territorio. Y tenemos también, por supuesto, la presencia indígena y la presencia africana, que a veces dentro de los estudios del mariachi, pues esta parte africana no es tan mencionada, porque pues se considera que es únicamente esta parte española indígena. Pero pues los últimos investigadores justo han notado esa presencia y lo podemos ver desde los mánicos,
¿no? La manera en la que se tocan los instrumentos de cuerdas, lo podemos escuchar en los zapateados, y lo podemos escuchar también incluso en los cantos. Esta presencia del mariachi es parte de lo que últimamente se está investigando, porque, bueno, tenemos presencia de población afrodescendiente en la región muy importante que también se está investigando, pero que en algún momento pues no fue considerada dentro de los estudios. Y pues hablando de esta población, entonces tuvieron que haber dejado alguna huella, ¿no? Dentro de la pintura, por supuesto, y pues de estas manifestaciones musicales también. Entonces, bueno, esto es parte de lo que últimamente se está investigando del mariachi, la presencia afrodescendiente en las diversas categorías musicales. Pero como decía al principio, no siempre el mariachi ha tocado esta gran diversidad de categorías musicales. Entonces, ubicándonos en la época virreinal, que es donde fomentábamos estos documentos, ahí tenemos la presencia de sones y se mencionan también jarabes. Pero hay un instrumento importante que nos va a dar esta parte también ritual, que es el arpa. El arpa, como sabemos, también es un instrumento que nos llega, por supuesto, por la presencia española, pero fue un instrumento que se usó para movilizar a la población de esta área religiosa, las músicas religiosas. Sin embargo, que hay una parte que se usaba también, ¿no? O que se fue pasando a esta parte de convivencia social, pues como un instrumento ya integrado en la educación instrumental de cuerdas, pues de repente no podía quedarse únicamente en el asunto religioso. Entonces fue pasando también hacia el aspecto social y festivo, y se quedó incorporado a la vocación instrumental del mariachi, que pues ya para el siglo XX tiene una presencia importante, sobre todo en la primera mitad. Y esto, a partir de la mitad del siglo XX, vamos a ver cómo empieza su decadencia, ¿verdad? Y bueno, ahí tuvimos todavía oportunidad de conversar con un arpero de aquí de Colima, bueno, que estuvo trabajando aquí en Colima, el oriundo de Tuxpan, pero pues se desarrolló su vida musical en la entidad y en la región de Colima. Y él todavía platicaba cómo pues andaban juntándose los músicos para ir a conseguir trabajo. Esta era una práctica habitual del mariachi, que en ese momento se denominaba así, por el conjunto musical que dicen de 12 hasta 15 integrantes o más, siendo el músico que iba cargando su instrumento pues, para amenizar alguna festividad. Entonces, don Ladislao Valencia, que es el arpero con el que podemos platicar, es quien nos contó con pues ese niño se andar recorriendo las rancherías, los cerros, las poblaciones para buscar un convivio en lo de amenizar. Entonces se iba, buscaba al violinero o buscaba al guitarrero y en foto pues se iban a trabajar. Esta práctica es la que parece que pues de las más antiguas que vamos a encontrar en la conformación del mariachi. Y pues se decía, ahí viene el mariachi, pero se referían al músico o al conjunto musical, o también se decía, va a haber mariachi, y cuando realmente lo que va a haber era la fiesta. Entonces vamos a encontrar esta denominación de mariachi para diversas elementos, y por eso podemos hablar como de la cultura del mariachi, ¿no? Incluso hay investigadores que nos dicen, también se denominaba así a la tarima. Entonces, bueno, pues evidentemente este conjunto musical a través del tiempo va adoptando diversas categorías musicales, no nada más los sones y los jarabes que de repente pues en un aspecto tradicional nos llegan a la cabeza, ¿no? Sino a partir de la mitad del siglo pasado empiezan a incorporarse distintas categorías musicales porque es el conjunto que ameniza las fiestas, así como ahora sabemos del conjunto versátil, donde, bueno, pues
ejecuta distintas músicas, pues así también el mariachi empezó a hacer esa función y ya no nada más alterarse por los sones y jarabes. Por supuesto, en su parte habitual ejecutaba también los minuets o los parabienes que se conocen para despedidas de Angelito. Estas categorías empezaron a desplazarse por las populares, por las de moda, y bueno, pues hoy tenemos un mariachi que se va eh, enriqueciendo con distintas músicas, como decíamos, pues no nada más de los sones jarabes, sino vueltas, pasos dobles, no rancheras, cumbias, incluso pues las canciones de moda también hoy están incorporadas a este conjunto musical, que son parte de patrimonio ya de la humanidad, porque vamos a encontrar mariachis que se han conformado en distintos países y que incluso se consideran ya como patrimonio de ese país. Uno de ellos, por ejemplo, es Colombia, donde ya el mariachi pues tiene un arraigo muy importante a partir de la época del cine de oro. Entonces, bueno, pues tenemos hoy la presencia de mariachis muy importante en distintos países con una calidad musical pues impresionante, y esto va haciendo que las diversas categorías musicales pues también vayan creciendo, ¿no? Es una cultura viva, pues una cultura que se está moviendo constantemente y que va teniendo pues diversidad dentro de su conformación también de acuerdo a la región cultural de la que estemos hablando, ¿no? No podemos imaginar, por ejemplo, un mariachi de 15 elementos tal cual vestido con su botadura o con su traje de gala, igualito en todos los lugares y solo con esa dotación instrumental, ¿no? De siquiera hoy vamos a encontrar, por ejemplo, que en el norte la presencia de acordeón que es importante, ¿no? Y en otros lugares, por ejemplo, la presencia del tololoche o del foncabato. En otros lugares, incluso, pues el arpa se está recuperando. En otros lugares, por ejemplo, el elemento fertitivo, que hablábamos de la presencia, pues, está ahí, como en los Altos de Jalisco, la tambora, ¿no? En la región de Tierra Caliente y la región de América también vamos a encontrar la presencia de distintos elementos percutivos, y tanto en el zapateado como por ejemplo en el arpa cacheteada. Ahí donde el elemento afrodescendiente está súper claro, y bueno, eso es parte de lo interesante, que el mariachi es una cultura viva, el mariachi se está moviendo, el mariachi se está rehaciendo, se está resignificando, y es importante que bueno, las nuevas generaciones no lo vean también como, bueno, pues hay algo de la tradición, algo de viejitos, eso nada más los adultos lo hacen. Hay incluso mariachis juveniles, mariachis infantiles que están haciendo pues una excelente labor en la revaloración de nuestro patrimonio cultural. Y bueno, pues podríamos seguir hablando infinidad de cosas del mariachi, pero bueno, por ahora aquí lo vamos a dejar. Y muchísimas gracias, que estén muy bien.